Existen muchas culturas cuyas representaciones resultan extrañas y por las cuales se cree que las antiguas civilizaciones tuvieron contacto con seres superiores. Este hecho forma parte de uno de los misterios que esconde la historia. ¿Sabes cuáles son los hallazgos arqueológicos más enigmáticos? La ciencia aún no pudo explicarlos. El puesto número 1 es para las figuras de una cultura desconocida. Algunos hallazgos amenazan con derrumbar milenios de historia tradicional. Por ejemplo, las misteriosas estatuas conocidas como Nomoli. Estas piezas fueron encontradas en Sierra Leona, en África. Poseen entre 40 y 70 centímetros de altura y generaron grandes debates dentro de la ciencia. Debido a su aspecto, algunos creyeron que podrían representar a antiguos guerreros, pero no tardaron en encontrar algunas que se parecían a reptiles. Fueron halladas por mineros que buscaban diamantes, y de acuerdo a la capa geológica donde se encontraban, a 50 metros bajo tierra, se piensa que podrían tener entre 12.000 y 17.000 años de antigüedad. Además, por si fuera poco, todavía guardaban una sorpresa adicional. En unas cuantas unidades se descubrió una pequeña esfera metálica que resultó ser de acero y cromo, algo casi imposible para su época. ¿De dónde crees que hayan salido? El puesto número 2 es para los sombreros dorados. Entre los siglos XIX y XX se encontraron en el sur de Alemania y en Francia 4 curiosos objetos. Aunque se llaman sombreros, son realmente una especie de conos muy alargados, con un diámetro que podría ser apropiado para usarse sobre la cabeza. Están fabricados con finas láminas de oro, con muchas figuras grabadas, de cuyo significado realmente se sabe muy poco. Los investigadores creen que pueden ser una especie de calendario astronómico complejo que indicaría que las culturas celtas del centro de Europa ya conocían detalles que se suponían descubiertos por los griegos. Debido a su estado de conservación, probablemente fueron enterrados a propósito casi 3.000 años atrás. El primero fue hallado en el año 1835, el segundo en 1844 y el tercero, casi un siglo después, en el año 1953. Sin embargo, del cuarto hallazgo se desconocen tanto la fecha como el lugar en que se encontraba. Finalmente, aún extraña a los expertos el logro artesanal y tecnológico que significan para aquella época. ¿Qué utilidad crees que tendrían? ¿Serían el sombrero de algún mago o adivino? En el puesto número 3 hablaremos de la Dama del Trono de Púas. Hay millones de artefactos asombrosos del mundo antiguo, pero algunos ponen a prueba nuestros conocimientos. Este es el caso de la Dama del Trono de Púas, un conjunto de estatuillas sobre un objeto con forma de toro. Si bien con ese nombre se parece más a una serie de fantasía, en realidad pertenece a la cultura de la civilización del Valle de Indo, en la Edad de Bronce, que ocupaba regiones del sur de Asia. En el objeto se destaca una de las figuras que ocupa una posición central, sentada en el trono, y alrededor del 30% más grande que el resto. Esto sugiere su importancia, y quizás sea una sacerdotisa o una reina. Por supuesto, solo existen teorías sobre su significado. Un especialista sugiere que podría ser la representación de una barca que lleva una divinidad por aguas sobrenaturales. Después de todo, no lucen como si fueran de este mundo, pero quién sabe. El puesto número 4 es para las esculturas de aspecto alienígena. Existen muchas culturas, como hemos visto, cuyas representaciones resultan extrañas y por las cuales se cree que las antiguas civilizaciones tuvieron contacto con seres superiores. Este hecho forma parte de uno de los misterios que esconde la historia. Por ejemplo, en las redes se ha vuelto viral esta imagen, que muestra unas piezas supuestamente encontradas en el marco de los trabajos de construcción del llamado Tren Maya, en México, un proyecto turístico que recorrerá el sureste del país. ¿Qué es lo primero que piensas cuando la ves? Probablemente lo mismo que muchos. Estas criaturas pequeñas, de gran cabeza y con ojos grandes y negros, tienen el aspecto habitual de un alienígena,
por lo que generaron un gran revuelo hasta llegar a oídos de las autoridades. Finalmente, en un comunicado a través de las redes sociales, aseguraron que las esculturas eran contemporáneas, estaban hechas con materiales actuales y no pertenecían al periodo maya. Pero ¿de dónde salieron entonces estas esculturas? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gusta el misterio, no dudes en darle like y suscribirte, porque compartimos muchos nuevos cada día. En el puesto número 5, quiero hablarte de uno de los antiguos misterios de Japón. Algunas de las piezas de cerámica hechas en Japón se remontan al periodo Jomon, desde el año 10.000 a.C. al año 300 a.C. Estos tenían las características decorativas más sorprendentes, tanto que continúan inspirando el arte hasta el día de hoy. Pero las obras más interesantes de ese periodo son los figurines de arcilla llamados dugu, de los cuales hay muchas teorías. Una de ellas, la más aceptada hasta el momento, es que eran un talismán para la buena salud. Sin embargo, cientos de ellas fueron excavadas en fragmentos, quizás rotos a propósito por no haber cumplido con algún deseo. Otra posibilidad es que se tratara simplemente de juguetes para niños, ofrendas funerarias o incluso objetos usados para algún ritual desconocido. Y por supuesto, una tercera teoría afirma que son artefactos de seres extraterrestres. ¿Podría ser después de todo que hayan existido estos seres de otra galaxia? Pues la idea podría encajar perfectamente, y no sería el único ejemplo de su intervención en el mundo. El puesto número 6 es para el cráneo decorado. El desierto de Judea, en Israel, resultó ser una cápsula del tiempo para los arqueólogos, ya que sus arenas conservan perfectamente los materiales orgánicos. Allí, en el año 1983, encontraron unos restos humanos en la cueva Nahal Hemar, incluidos unos cráneos decorados con asfalto. Pero, ¿cómo pudo llegar este material a un cráneo de 9.000 años? Este fue colocado en la parte posterior y superior, formando una apariencia de red o incluso un sombrero, como se puede ver en la imagen. Los investigadores creen que la costumbre se originó en el culto a los antepasados, posiblemente para fortalecer el sentido de pertenencia a una misma familia. Esta práctica perteneció a la cultura natufiense durante el periodo neolítico, anterior a la cerámica, cuando era común separar el cráneo del esqueleto antes del entierro como un ritual. En el puesto número 7 voy a contarte sobre el texto más antiguo del mundo. La civilización del Valle de Danubio es una de las civilizaciones más antiguas conocidas en Europa. Existió entre los años 5500 y 3500 a.C. y cubrió una vasta área en los Balcanes, desde el norte de Grecia hasta Eslovaquia. Ellos desarrollaron herramientas de cobre, un sistema de escritura y una avanzada arquitectura que incluía desde casas de 2 pisos hasta muebles. Pero sin dudas, uno de los puntos más interesantes es su lengua escrita. Muchos arqueólogos han sostenido que se trata solo de símbolos, y otros, en cambio, dicen que es un auténtico sistema de escritura, lo cual lo ubicaría en la más antigua de la historia, aunque su lenguaje aún está por descifrarse. Algunos se refieren a ellos como los símbolos de Vinca, y han sido encontrados en varias zonas del valle, grabados en distintos artefactos de cerámica y barro. Si estos símbolos representan una lengua, estaríamos frente a algo enorme que cambiaría la historia, ¿no te parece? Aunque será cuestión de averiguarlo. Y finalmente, el puesto número 8 es para la civilización Caral. Esta es sin dudas una de las culturas más importantes y, sin embargo, poco conocidas del continente americano. Su capital, la ciudad con el mismo nombre, se encuentra en el Valle del Supe, en la costa norcentral del Perú. Hoy en día este yacimiento es de los más grandes de América, con 66 hectáreas, y su cultura, además, es la más antigua del continente. Su arquitectura es sorprendente, y su economía se basaba en la agricultura y la pesca en el litoral del Océano Pacífico. Pero también fue una sociedad muy avanzada,
que desarrolló grandes conocimientos científicos y tecnológicos que transmitieron a otras culturas vecinas. No vivieron en ciudades amuralladas ni manufacturaron armas, pero sí intercambiaron recursos, bienes y conocimientos con poblaciones de la sierra y la selva. Sin embargo, esta sociedad que estaba tan conectada con la naturaleza terminó desapareciendo como causa de desastres naturales, sin dejar muchos rastros.